Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver cómo se resuelven algunas ecuaciones por el método de redox. Para poder resolver el método de redox necesitamos recordar unas simples cosas. La primera es que el número de oxidación depende de la familia en el cual se encuentra el elemento. Ya habíamos visto anteriormente que los elementos que se encuentran en la familia 1A tienen una valencia más 1, en la familia 2A una valencia más 2, en la 3A más 3, en la 4A puede tener una valencia positiva o negativa pero de 4, en la 5A de menos 3, en la 2A de menos 2, en la 7A de menos 1 y los que se encuentran en la familia 8A, así como elementos puros, van a tener una valencia de 0. Estas valencias son válidas únicamente cuando el elemento se encuentra en los extremos de un compuesto, ya que los elementos en los compuestos se escriben desde el menos electronegativo al más electronegativo. Entonces, en los extremos del compuesto va a ser válido ese número de oxidación, mientras que para un elemento que se encuentra entre 2 hay que calcularlo. Y bueno, la segunda parte para poder hacer el redox es llevar a cabo estos 5 pasos. Número 1 es colocar los números de oxidación para cada uno de los elementos. 2, identificar los que cambian. 3, con los elementos que cambiaron de número de oxidación se hace el cálculo del mínimo común múltiplo a través de los subíndices y los electrones que hayan sido ganados o perdidos. Y 4 es calcular los coeficientes mediante esta fórmula, que es el mínimo común múltiplo entre el número de electrones ganados o perdidos de los elementos y el subíndice que tenga. Y 5, realizar un tanteo. Y bueno, primero que nada vamos a hacerlo para el primer compuesto. Como nada más tiene 2 elementos, los tomamos directamente. Entonces, el oxígeno, su valencia es menos 2 porque está en la familia 6. Entonces, menos 2 por 4, menos 2 por 2 da menos 4. La suma de cargas tiene que dar 0. Entonces, el plomo tiene que cooperar con 4 electrones para que la suma dé 0. Este es un elemento puro, entonces por lo tanto su valencia es 0. Aquí, este es de menos 2 y este es más 1 porque están en los extremos. Entonces, 1 por 2, 2. Menos 2 por 4, menos 8. La suma de cargas tiene que dar 0. Entonces, para que sume 0, da 6 ahí. Este número es 6. Finalmente, acá en este otro también tenemos menos 2 y más 2. Entonces, menos 2 por 4, 8. Más 2, este tiene que ser 6. Este es de menos 2 y este es más 1. Y la suma de cargas queda así: 2 por 1, 2, menos 2 por 1, menos 2. Y entonces queda balanceado de esa manera. Entonces, ahora tenemos que identificar aquellos elementos que cambiaron de número de oxidación. Entonces, aquí vemos que el plomo cambió desde 0 hasta 2. Y también el plomo cambió desde 4 hasta 2. ¿Y qué fue lo único que cambió? El azufre sigue conservando una de 6, el oxígeno sigue conservando una de menos 2 y el hidrógeno sigue conservando una de 1. Entonces, tenemos un plomo que cambió desde más 4 hasta plomo más 2. Entonces, recordemos que para que cambie de una carga mayor a una carga menor, entonces tuvo que haber ganado electrones. Entonces, este ganó 2 electrones. Ahora, el siguiente es el plomo, que estaba en posición 0, cambió hasta plomo, también más 2. Entonces, este perdió 2 electrones. Los elementos que ganan electrones son los oxidantes y los que pierden electrones son los reductores. Recordemos que el oxidante se reduce y el reductor se oxida. Entonces, realizando ahora el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo entre los elementos. Aquí vemos que su coeficiente de este es 1. También su coeficiente es 1. Tenemos los electrones ganados o perdidos para ambos, que es de 2. Entonces, prácticamente el mínimo común múltiplo que tenemos que calcular nada más es entre 2
y 1, ya que tenemos el 1 y el 2 en todos los elementos. Estos son los subíndices y estos son los electrones que tenemos que hacer para realizar el cálculo del mínimo con múltiplo. Y el mínimo con múltiplo entre 2 y 1 es de 2. Entonces lo que sigue es calcular los coeficientes. Los coeficientes los vamos a calcular dividiendo el mínimo con múltiplo entre los electrones ganados y perdidos y después entre los subíndices que tengamos en cada uno de los elementos. Entonces, por ejemplo, para el plomo 0, este plomo 0, para calcular su coeficiente viene de aquí. 2 entre 2 es 1 y lo tengo que dividir entre este 1, sigue siendo mi coeficiente de 1. Este otro plomo, el plomo más 4, para calcularlo es 2, perdón, este 2 entre este 2 toca a 1, entre este 1 sigue siendo 1. Ahora, este plomo más 2 tengo un pequeño problema. Yo no puedo identificar si ese plomo más 2 viene desde este plomo 4 o este plomo 0, porque en realidad es una mezcla de ambas. Entonces, aunque entró en el redox, no lo puedo calcular de esta manera porque es una suma de ambos. Entonces, a partir de este momento, cuando ya no me puede dar ninguna información extra el redox, paso al paso 5, que es hacer el tanteo. Entonces, recordemos que para hacer el tanteo lo primero que se deben de balancear son los metales. El único metal que tenemos aquí es el plomo. Entonces, plomos a la entrada tenemos 1 y 1. Entonces tenemos 2. A la salida debemos de tener también 2. Entonces, como debe de haber 2 dividido entre los subíndices, que es 2 entre 1, 2. Ahora, ya que se agotaron los metales, podemos hacer el balance con grupos. El único grupo que tenemos aquí, el único grupo químico, es el grupo sulfato. ¿Cuántos sulfatos tenemos aquí a la entrada? Aquí a la entrada nada más tenemos 1, pero a la salida, este 2 me está afectando a todos estos. Eso significa que entonces a la salida tenemos 2. Entonces, no podemos tener nada más 1, necesitamos multiplicar por 2 para tener 2 a la entrada. Y ya finalmente, el único que queda por balancear es el hidrógeno. Hidrógenos a la entrada tenemos 2 por 2, 4. Entonces a la salida nada más tenemos 2. Necesitamos multiplicar por 2 para que tengamos 4. Y entonces ahí está realizado el balance por este redox. Se puede corroborar realizando algún otro balance adicional, por ejemplo el oxígeno, que está presente en más compuestos. Entonces aquí tenemos oxígenos, aquí tenemos 2. Más, aquí tenemos 4 por 2, 8. Entonces el total de oxígenos a la entrada tenemos 10. A la salida, aquí tenemos 8. 4 por 2, 8. Y aquí a la salida también tenemos 2 por 1, 2. Vemos que está correcto el balance porque también suman 10 átomos de oxígeno. Vamos a realizar este otro redox. Entonces, identificamos nuevamente los números de oxidación, que es el paso número 1. Este está en el extremo, por lo tanto su valencia es menos 2. Este también, su valencia es más 1, entonces 2 por 1, 2 y menos 2, la suma da 0. Este es menos 2 y este es más 1, porque están en los extremos. 1 por 1, 1. Menos 2 por 3, menos 6. La suma de cargas tiene que dar 0, entonces el nitrógeno tiene que aportar 5 electrones. El azufre está ahí como elemento puro, entonces su número de oxidación va a ser 0. Estos dos están en los extremos, entonces este es menos 2 y este es más 2, para que la suma de cargas de 0. Este es menos 2 y este más 1. Y bueno, ya que tenemos completado el paso número 1, todos ellos tienen un número de oxidación colocado, identificamos quiénes cambiaron. Entonces, para identificar los cambios, vemos que tenemos el azufre, que cambió desde azufre menos 2 hasta azufre 0. Y el siguiente cambio es desde nitrógeno más 5 hasta nitrógeno más 2. Entonces, este cambió desde una posición de menos 2 hasta 0. Entonces, este átomo perdió
2 electrones. Este cambia desde más 5 hasta más 2. Eso significa que este elemento ganó 3 electrones. Si este perdió 2 electrones, significa que este es el reductor y este otro elemento es el oxidante. Ahora lo que sigue es el cálculo del mínimo con múltiplo a partir de los subíndices y los electrones. Entonces, los subíndices aquí tenemos que es 1, 1, 1 y 1. Entonces, el mínimo con un múltiplo, todos los subíndices, su número es 1, mientras que los electrones para el azufre son 2 y para el nitrógeno son 3. Entonces, el mínimo con múltiplo para estos números es 6. Prácticamente 2 por 3 da 6. Entonces, 6 va a ser el número que me va a servir para calcular los coeficientes. Para calcular los coeficientes ahora hay que dividir el mínimo con múltiplo entre los electrones y después entre los subíndices. Entonces, para calcular el coeficiente que tiene el nitrógeno es 6 entre 3, toca 2. Ahora, este 2 que vamos a tener aquí va a ser dividido entre el subíndice que es 1 y sigue siendo 2. Para el coeficiente del azufre es 6 entre 2, toca 3 y 3 entre 1 sigue siendo 3. Entonces, ahora nuevamente como no hay adición de elementos como en el caso anterior, directamente podremos decir aquí que entonces esos 3 azufres que entran son los mismos 3 azufres que salen y son los mismos del redox. Aquí también estos nitrógenos, aquí tenemos 2, entonces aquí también tenemos 2. Ahora, ya que acabamos con los elementos del redox, ahora lo que sigue es el tanteo. Para realizar el tanteo, comenzamos a partir de los metales. En este caso, no tenemos metales, entonces procedemos a seguir con los elementos que ya estén balanceados. Entonces, vemos por ejemplo, aquí el oxígeno ya está completamente balanceado a la entrada, sin embargo, no a la salida, pero lo podemos balancear de esta manera. Entonces, oxígenos a la entrada tenemos que son 2 por 3, 6. Mientras que a la salida, aquí únicamente oxígenos tenemos 2. Entonces, para que sean 6, al igual que aquí tenemos 6. Para que sean 6 aquí nos hacen falta 4 para que nos sumen 6. Entonces, este 4, ¿dónde lo vamos a poner? Lo tenemos que poner en la otra molécula que también tiene oxígenos, que es acá. Entonces 4, siendo dividido entre el subíndice del oxígeno, que es 1, nos va a dar 4. Ahora, ya todos los elementos tienen coeficiente, todos los compuestos de la reacción tienen coeficiente. Eso significa que en teoría ya está. Vamos a realizar otro para corroborar que sea cierto. El único que falta por balancear en este caso es el hidrógeno. El hidrógeno, a la entrada tenemos 3 por 2, 6. Más, aquí también a la entrada tenemos 2. Entonces en total tenemos 8. Hidrógeno a la salida únicamente lo tenemos aquí. Y ahí tenemos 4 por 2 y me da 8, al igual que en la entrada. Entonces, al corroborar que también el hidrógeno ya está balanceado, terminamos el redox. Esa es la manera en la que se puede hacer el método de redox. Vamos a ver más ejemplos más adelante, ya que es un método bastante complejo y que tiene muchos grados de dificultad. Muchas gracias y hasta luego.